Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Paula Pintado y el día de hoy les voy a explicar cómo resolver una función cuadrática. Para esto debemos despejar las raíces de las parábolas, el vértice de las parábolas, el eje de simetría, la ordenada al origen y el valor simétrico de la ordenada al origen. Al final del video estaré mostrando cómo queda graficada la función en la aplicación GeoGebra. En la función que les voy a explicar el día de hoy, podemos observar que esta función va a terminar con las parábolas abiertas hacia abajo. Y se preguntarán, ¿cómo sé si va a terminar abierta hacia arriba o hacia abajo? Pues muy simple. Esto se puede descubrir viendo a la a, que es el número que acompaña a la x al cuadrado. Como sabrán algunos, si la a es mayor que 0, significa que las parábolas de la función van a ser abiertas hacia arriba, mientras que si al contrario, la a es menor que 0, pues la función va a tener las parábolas abiertas hacia abajo. Como es en mi caso, la a, que es el número que acompaña a la x al cuadrado, es menos 3, es decir, que es menor que 0, lo que quiere decir que va a tener las parábolas abiertas hacia abajo. Ahora que ya sabemos cómo identificar si nuestra función va a tener una parábola abierta hacia arriba o hacia abajo, ya podemos comenzar a resolver el ejercicio. El primer elemento que se debe despejar son las raíces de la parábola. Para esto debemos copiar la fórmula y reemplazar los valores. En este caso reemplazamos a b por menos 12, a b por menos 12 al cuadrado, a por menos 3 y a c por menos 9. Después multiplicamos menos por menos más, menos 12 por menos 12, 144. Acá multiplicamos menos por menos más por menos menos, 4 por 3, 12 por 9, 108, lo que nos daría menos 108. Y aquí sería 2 por menos 3, menos 6. Después restamos estos dos y nos queda 36. La raíz cuadrada de 36, que es 6. Ahora que ya tenemos despejado el ejercicio, lo debemos dividir en dos, es decir, arriba x1 con signo positivo y abajo x2 que tenga signo negativo. En x1 quedaría así: 12 más 6 dividido para menos 6. 12 más 6, 18, dividido para menos 6 es igual a menos 3. Mientras que en el x2 quedaría así: 12 menos 6 dividido para menos 6. 12 menos 6 nos da 6, dividido para menos 6 nos da el resultado menos 1. Para no olvidarnos de estos dos valores, podemos escribirlos abajo del ejercicio poniendo los resultados de cada uno, es decir, x1 que nos dio de resultado menos 3 y x2 que nos dio de resultado menos 1. Ahora que ya encontramos la raíz de la parábola, vamos a encontrar los vértices de la parábola. Para esto debemos copiar la fórmula en donde se suma x1 más x2 y se divide para 2. Ya, después de copiar la fórmula debemos reemplazar los valores, es decir, en x1 iría menos 3 y en x2 iría menos 1. Como en la fórmula nos pide que pongamos el signo positivo, pero en x2 nos salió menos 1, multiplicamos los signos, más por menos, menos. Como tenemos dos signos negativos, se suman 3 más 1, 4, nos da menos 4. Menos 4 dividido para 2 nos da el resultado menos 2. Ahora, para encontrar el valor del vértice de y, debemos plantear la función original y reemplazar todas las x con el valor del vértice de x, que nos dio menos 2. Es decir, en cada x lo reemplazamos con menos 2, que es el resultado de xb. Después de reemplazar todas las x, multiplicamos
Menos 2 por menos 2 nos da 4. Más por menos nos da menos. Y 3 por 4 nos da 12. En total nos saldría de aquí menos 12. Aquí menos por menos más y 12 por 2, 24. Como no tenemos con qué multiplicar el 9, lo bajamos hacia abajo. Y después de sumar y restar nos da de respuesta más 3. Ahora que ya tenemos las raíces y los vértices graficadas, vamos a graficar el eje de simetría. El eje de simetría es la recta que divide la parábola en dos partes iguales y tiene como ecuación el resultado del vértice de x. En este caso, el vértice de x es menos 2. Ahora que ya sabemos que el eje de simetría es menos 2, trazamos una línea entrecortada. En este caso yo utilicé el color rojo para que se distingan de los demás colores. Ahora que ya tenemos graficado, el eje de simetría sigue la ordenada en el origen. Es el punto de intersección de la gráfica con el eje Y. Es el valor de C en la función. Es decir, que la ordenada en el origen se encuentra en el eje Y es el valor de C en la función. Y si recordamos, el valor de C en la función es menos 9. Entonces sería menos 9 en el eje Y, o sea, aquí. Por último, nos falta graficar el valor simétrico de la ordenada al origen, que son aquellos que tienen la misma imagen, es decir, el punto simétrico actúa como espejo con el eje de simetría. Por ejemplo, el eje de simetría tiene de aquí hasta acá 2 cuadrados de espacio. Entonces, si actúa de reflejo, tendría que ir del eje de simetría 2 cuadros a la izquierda para que tenga la misma imagen, o sea, la misma medida. Después de tener ya todos los puntos graficados y con sus respectivos nombres para saber a qué punto pertenece cada elemento, solo nos faltaría unir los puntos para ver de qué tipo de parábola se va a formar. Y como vemos, efectivamente, era una parábola abierta hacia abajo, es decir, una parábola cóncava. Como podemos observar, si graficamos la función en la aplicación GeoGebra, nos sale exactamente igual que en el ejercicio que recién realizamos. Eso quiere decir que el ejercicio que realizamos recién fue realizado de forma correcta, ya que no solo el gráfico coinciden, sino que también coinciden las raíces, los vértices, la ordenada al origen, coinciden todas las medidas. Esto quiere decir que la función fue realizada correctamente. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido mi explicación sobre las funciones cuadráticas. Gracias.